En los inicios, cuando todo lo que existía era pureza y perfección, antes de que la tierra fuera formada y los seres humanos tomaran su lugar en la creación, el cielo brillaba con una luz indescriptible. Entre los incontables ángeles que servían al Creador, uno se destacaba por encima de todos, Lucifer. Lucifer no era un ángel común. Su nombre, que significa portador de luz, reflejaba su esencia. Su presencia irradiaba una belleza que superaba la de cualquier ser celestial. Con alas majestuosas que relucían con destellos de joyas celestiales, y una voz que hacía eco en las bóvedas eternas con cantos de adoración, él era el líder de la alabanza en el trono divino. Dios lo había dotado de sabiduría incomparable, una inteligencia tan profunda que su comprensión de las leyes divinas lo hacía destacar entre los querubines. Cada uno de sus movimientos exudaba gracia, y su lugar en el cielo estaba marcado por una cercanía especial con el Altísimo. Lucifer caminaba entre los fuegos sagrados, aquellos que ningún otro ser se atrevía a cruzar, y se encontraba rodeado por la luz misma de la presencia de Dios. Era un ser perfecto, sin mancha, lleno de esplendor. No había sombra en su corazón ni en su mente. Su papel era crucial, liderar a las huestes angelicales en adoración, en glorificar al Creador con cánticos eternos que llenaban el cielo de paz y armonía. La música que emanaba de su ser transformaba la atmósfera celestial en un constante tributo al poder y la bondad de Dios. Así era el cielo, y así era Lucifer, el portador de luz, quien se movía entre los ángeles como el más brillante de todos. Pero, dentro de esa misma luz, comenzaba a surgir una pequeña chispa, una chispa que cambiaría el curso de la eternidad. En medio del esplendor celestial, donde todo era perfecto, algo sutil comenzó a cambiar en Lucifer. Era apenas un pensamiento, un destello fugaz que atravesó su mente mientras contemplaba la gloria que lo rodeaba. Él, el más brillante de los ángeles, rodeado por la luz divina y el respeto de todos los seres celestiales, empezó a enfocarse en algo diferente, en sí mismo. Observó su reflejo en las aguas cristalinas del cielo, y por primera vez, se detuvo a admirar su propia belleza. Su semblante, que hasta ese momento había estado lleno de humildad, ahora se tornaba en una especie de orgullo silencioso. «Soy perfecto», se dijo. «Ningún otro ser en esta vasta creación es como yo». Su corazón, que hasta entonces solo había conocido la devoción a Dios, comenzó a llenarse de otra emoción, un sentimiento de superioridad. Sabía que era especial, que Dios le había dado dones que ningún otro ángel poseía. ¿Pero por qué? ¿Por qué debía usar esos dones únicamente para exaltar al Creador? Lentamente, surgió en él una pregunta, apenas un susurro en su alma: ¿por qué no podría yo ser igual a Dios? Este fue el primer signo, el primer cambio en su interior. Mientras los otros ángeles seguían susurrando alabanzas y giraban en torno al trono divino, Lucifer empezaba a sentir que merecía más. Él, quien había estado tan cerca del trono, ahora quería algo que nadie jamás había deseado, el trono mismo. El orgullo, ese veneno sutil, se enroscaba lentamente en su ser. Al principio, parecía pequeño, insignificante, pero esa chispa crecía cada vez más. Ya no solo era el portador de luz, ahora quería ser más. Y esa pequeña chispa en su corazón pronto se convertiría en un fuego que ardería en rebelión. En lo más profundo del corazón de Lucifer, ese pensamiento que antes era una chispa se transformó en un fuego insaciable. El deseo de ser igual a Dios ya no era solo una idea pasajera, se había convertido en su ambición más profunda. Sentía que la grandeza que poseía no era suficiente. Con cada alabanza que dirigía al trono divino, algo en su interior se retorcía. ¿Por qué él y no yo?, se preguntaba, con una creciente rebeldía. Lucifer, en su esplendor, comenzó a concebir una idea peligrosa: ser más que un servidor, ser más que el líder de la adoración. Yo puedo gobernar. Yo debería estar en el lugar más alto. Cada vez que se encontraba ante la presencia de Dios, algo en él se revelaba. La luz divina que antes lo envolvía con gozo ahora parecía eclipsarlo, y en su mente germinaba una decisión: subiré aún más alto. Su deseo ya no era oculto. Se sentía digno de sentarse en el mismo trono del Altísimo. No se conformaría con ser el más bello entre los ángeles, ni con liderar los coros celestiales. No.
Él ansiaba estar por encima de todo lo creado, ocupar el lugar más elevado, donde los ángeles no solo lo respetaran, sino que lo adoraran. Los pensamientos que cruzaban por su mente eran audaces, peligrosos. Subiré al cielo, se decía a sí mismo, su orgullo inflando cada palabra. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Seré semejante al Altísimo. En ese deseo de igualdad, se escondía una ambición que rompía el equilibrio del cielo. No era solo un deseo, era el inicio de un acto de traición. Mientras el cielo seguía en armonía, en lo más profundo de Lucifer, el primer deseo maligno había tomado forma completamente. Ya no era un pensamiento pasajero, sino un plan que buscaba su ejecución. La rebelión estaba por comenzar. Lucifer, consumido por su deseo de igualdad con Dios, sabía que no podía llevar a cabo su ambición solo. Su astucia, tan brillante como su belleza, lo llevó a una decisión aún más oscura: convencer a otros ángeles de que su causa era justa. Caminaba entre las huestes celestiales, su voz suave y sus palabras cargadas de seducción. No usaba la fuerza, no imponía su voluntad, en cambio, con delicadeza, plantaba dudas en los corazones de aquellos que lo escuchaban. ¿Acaso no somos nosotros los más cercanos al Creador?, les decía a los ángeles, envolviéndolos en su retórica. Miren nuestra belleza, nuestra sabiduría, nuestro poder. ¿Por qué deberíamos conformarnos con estar bajo el trono cuando podríamos estar al mismo nivel? Sus palabras resonaban como una melodía hipnótica, y muchos de los ángeles, fascinados por la grandeza de Lucifer, comenzaban a cuestionar lo que siempre habían conocido. Lucifer no hablaba de rebelión abiertamente, no al principio. No necesitaba hacerlo. Su presencia, su influencia, hablaban por sí mismas. Él sugería, susurraba, y los ángeles, uno por uno, comenzaban a considerar su propuesta. Podemos ser más, repetía con una convicción cada vez más firme. El Creador nos ha dado todo, pero, ¿por qué detenernos ahí? Sus seguidores empezaban a multiplicarse, ángeles que veían en él no solo un líder, sino una figura digna de ser seguida hasta el fin. El engaño estaba en pleno curso. Los ángeles caídos no entendían el abismo hacia el cual eran llevados. Lucifer, en su deslumbrante gloria, parecía tener razón. ¿Por qué no podrían compartir el poder supremo, sentarse en el trono de la divinidad? A medida que las voces de la disidencia crecían, el cielo, sin notarlo aún, estaba a punto de ser sacudido por una traición inimaginable. La rebelión no era ya una idea lejana. Lucifer había reunido a un ejército, una legión de ángeles que ahora compartían su ambición. Lo seguían no por obligación, sino porque su orgullo también había sido inflamado. Juntos, estaban listos para desafiar la autoridad de Dios mismo. El cielo, que siempre había sido un lugar de paz y armonía, comenzó a agitarse con una tensión indescriptible. Lucifer, ya al frente de su legión de ángeles caídos, finalmente reveló su intención de tomar el trono del Altísimo. Con cada paso que daba hacia su rebelión, la oscuridad crecía a su alrededor, y el esplendor que una vez lo caracterizó empezó a deformarse en una sombra de lo que fue. La rebelión había comenzado. Los ángeles fieles observaban con incredulidad cómo sus propios hermanos, que alguna vez se unieron a ellos en cantos de alabanza, ahora marchaban al mando de Lucifer con corazones endurecidos. En el centro de todo, Lucifer proclamaba su derecho a gobernar, no como un sirviente, sino como un dios. Yo ascenderé más alto que las estrellas de Dios, clamaba con una arrogancia que resonaba en las bóvedas celestiales. Seré semejante al Altísimo. Entonces, un silencio mortal cayó sobre el cielo. De repente, el sonido de trompetas celestiales rompió el aire. Miguel, el arcángel, comandante de los ejércitos celestiales, emergió del brillo del trono de Dios, su espada reluciente en mano. Con voz firme y llena de autoridad, proclamó: ¿Quién como Dios? Esta no era solo una pregunta retórica, era una declaración de guerra. Con un poder divino, Miguel convocó a las huestes celestiales para enfrentarse a los rebeldes. El choque entre los ejércitos fue indescriptible. Las fuerzas de Lucifer, guiadas por su deseo de poder, se abalanzaron contra los ángeles fieles.
El cielo mismo parecía estremecerse mientras los destellos de las espadas angelicales iluminaban el horizonte. Miguel, al frente de los defensores, luchaba con una fuerza y un celo que solo un verdadero siervo de Dios podía poseer. Lucifer, en su furia desatada, desató todo su poder contra sus antiguos hermanos. Pero, a pesar de su ambición, algo más profundo se hacía evidente: estaba enfrentándose no solo a los ejércitos celestiales, sino a la voluntad de Dios mismo. «No podrás prevalecer», gritaba Miguel mientras la batalla alcanzaba su clímax. Finalmente, el momento decisivo llegó. Miguel, con un golpe fulminante, derribó a Lucifer desde las alturas celestiales. El poder de Dios a través del arcángel fue imparable, y uno por uno, los ángeles rebeldes cayeron. Lucifer y los que lo habían seguido fueron vencidos, no por la fuerza de los ángeles fieles, sino por su arrogancia y la justicia divina. El cielo, que había sido testigo de esta batalla monumental, se restauró en paz. Pero los caídos ya no tenían lugar entre los santos. Su destino estaba sellado. El clamor de la batalla celestial había llegado a su fin, pero el juicio final sobre los rebeldes no se hizo esperar. En medio del cielo, donde una vez brillaba la pureza y la luz perfecta, ahora se abría un abismo oscuro y profundo. Lucifer, derrotado y humillado, se encontraba ante las puertas de su destino inevitable. Ya no era el brillante portador de luz, ahora su ser estaba cubierto por una sombra de odio y frustración. Sus seguidores, los ángeles caídos que lo habían seguido con lealtad ciega, miraban con desesperación. Habían apostado todo por la promesa de poder, por el engaño de que podrían ser iguales a Dios. Pero ahora, en su caída, todo lo que quedaba era desolación. La voz del Altísimo resonó con poder sobre ellos: un juicio firme e inquebrantable, ya no hay lugar para ustedes en los cielos. Entonces, un acto irreversible se llevó a cabo. Lucifer, quien había soñado con ascender por encima de las estrellas, fue arrojado desde lo más alto. Como un relámpago, cayó del cielo con una velocidad y violencia indescriptibles, acompañado por sus legiones de ángeles rebeldes. Su caída fue vertiginosa, como si el propio universo se estremeciera ante el peso de su traición. El abismo los esperaba abajo. Satanás, como ahora sería conocido, ya no tenía el esplendor que lo distinguía. Su nuevo reino no sería un trono dorado, sino una prisión oscura. La tierra, aún no marcada por el pecado, recibiría al ángel caído y a sus seguidores. El lugar de su destierro sería el escenario donde continuarían su batalla contra el propósito de Dios, pero ahora con una furia desesperada, sabiendo que nunca podrían recuperar lo que habían perdido. La caída no solo fue física, fue una separación completa de la gloria divina. En un solo instante, Lucifer había pasado de ser el más exaltado de los ángeles a convertirse en el adversario, el enemigo de todo lo bueno y puro. Sus seguidores, aquellos que lo habían apoyado, compartían su destino. Y en sus corazones, el odio hacia el Creador y su creación comenzó a arder como un fuego eterno. Desde entonces, Satanás y sus ángeles caídos vagarían en las sombras, buscando corromper, destruir y arrastrar con ellos a quienes pudieran. Su deseo de ser como Dios se había convertido en una eterna condena, un recordatorio de que la rebelión contra el Altísimo siempre lleva a la caída más profunda. La historia de la caída de Satanás no es solo un relato de un antiguo conflicto celestial. Es una advertencia viva sobre el poder destructivo del orgullo. Lucifer, el más glorioso de los ángeles, fue consumido por su propia vanidad, creyendo que podía ocupar el lugar de Dios. En su deseo de exaltarse, terminó cayendo al abismo. El orgullo, ese enemigo silencioso, comienza en lo más profundo, disfrazado de autocomplacencia o autosuficiencia. Lucifer no perdió su lugar por falta de poder o belleza, sino por no reconocer que todo lo que tenía provenía del Creador. Quería el trono, pero olvidó que solo hay uno que lo merece, uno que es eternamente digno de gloria, Dios. Así como Satanás fue expulsado del cielo, el orgullo nos separa de la gracia y la comunión con el Creador. No hay acto más devastador que el de intentar elevarse por encima de lo que se nos ha dado. El orgullo lleva a la caída, siempre. Cuando nos aferramos a nuestras propias ambiciones y deseos, nos alejamos de la fuente de la vida y la verdad. Por otro lado, está la humildad.
La humildad no es debilidad, sino sabiduría. Es el reconocimiento de que, aunque tenemos dones y talentos, todo proviene de una fuente superior. Aceptar esto es liberador. A diferencia de Lucifer, que quiso rebelarse, los que caminan en humildad siempre permanecen bajo la protección y bendición de Dios. En esta historia, la elección entre orgullo y humildad está clara. Satanás eligió el camino de la rebelión y su destino fue la oscuridad. Pero aquellos que eligen la humildad, aquellos que reconocen la supremacía de Dios en sus vidas, encuentran la verdadera paz y el propósito. La enseñanza final es simple pero profunda: el orgullo nos lleva a la destrucción, la humildad nos lleva a la vida. El Creador extiende siempre su mano, esperando que reconozcamos nuestro lugar en su creación, no como dioses, sino como seres que prosperan bajo su luz y su amor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por revelarnos las enseñanzas de tu palabra. Hoy comprendemos más profundamente el peligro del orgullo y la importancia de la humildad ante tu grandeza. Te pedimos que nos des un corazón humilde, que reconozcamos siempre que todo lo bueno proviene de ti y que caminemos bajo tu dirección, con un espíritu obediente y fiel. Guárdanos de las trampas del orgullo y ayúdanos a buscar siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te ha tocado y te ha ayudado a reflexionar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con otros para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.